todavía está de día, ¿no? Así que estamos tarde antes que noche, ¿no? Saben que hoy día me gustaría reflexionar con ustedes en un asunto que creo que es muy importante. Y miren, en este mundo nosotros sabemos que vivimos en un gran conflicto, ¿verdad? Un gran conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Y de alguna manera nosotros siempre lo palpamos, lo sentimos, ya sea porque de una manera interna, en las luchas personales que podemos tener, o también lo podemos ver de manera más amplia, a veces en diferentes aspectos, ¿no? A veces, por ejemplo, las divisiones o en las cosas que puede enfrentarse el pueblo de Dios, ¿verdad? Y de muchas otras formas. Pero me gustaría quizás resumir que en este mundo hay una historia que nos cuenta Dios y hay una historia que cuenta el diablo. O sea, siempre toda la realidad se va a centrar en esa historia. Dios cuenta una historia y viene Satanás y cuenta otra historia. Obviamente que esa historia por aquí sumas más, sumas menos, pero siempre es la misma historia, la historia de Satanás. Y esa historia es la que se cuenta y se comienza a ver como realidad. Y por otro lado está la historia que Dios nos cuenta, la historia de la redención, la historia que se extiende desde el principio hasta el final y que conocemos varias cosas de esa historia, pero hay algunas cosas que a veces no las sabemos con total detalle. Pero siempre, se podría decir en este mundo, siempre va a estar en juego esas dos historias, ¿ya? Y la Biblia, obviamente, es la fuente de la historia que Dios nos quiere contar. Y saben que el saber la historia que Dios nos cuenta es como tener un soporte que nos ayuda a saber sobrellevar esta vida, a tener la esperanza, la fe, la confianza, la seguridad, ¿no?, de que un día Dios va a venir y todo lo malo y todo va a acabar. Es decir, la verdadera historia no solamente es una historia más, sino es algo que nos puede dar sentido, significado, valor, nos puede ayudar a sostenernos en medio de las dificultades. Así que esa historia es muy importante. Ahora, ¿qué sucede? Que en la historia que Dios cuenta nos muestra las cosas tal cual son. En cambio, la historia que cuenta Satanás, siempre Satanás, como es el padre de la mentira, siempre pinta las cosas a su gusto. Y una de las cosas que Satanás siempre hace es tratar de mostrar a Dios como no es. Siempre. Y una de las cosas que a veces se puede decir, un reflejo de esas cosas, es que muchas personas tienen una idea errada de Dios, una idea equivocada de Dios. Por ejemplo, hay muchas personas que ven a Dios como un ser y sin piedad, lleno de ira, ¿no? Que está mirando cuando nos equivocamos para castigarnos, ¿no? Y podríamos resumirlo un poco, por ejemplo, no sé si ustedes ya han visto de repente su casa, ustedes de repente lo han usado. Una frase que cuando los niñitos se portan mal dicen: pórtate bien porque si no Dios te va a castigar, ¿no? Como que refleja un poco la idea, ¿no?, de un Dios que está mirando cuando nos equivocamos y actúa, ¿no? También está otra idea, ¿no?, la idea de un Dios demasiado impasivo que permite todo, ¿no? Es decir, siempre se trata de desfigurar lo que es Dios, quién es Dios. Y saben que hay temas que tratan de desafiarnos y tratan de mostrar a Dios, o tratan, usando esos temas, tratan de mostrar a Dios como no es. Y uno de esos temas es el tema del sufrimiento. No sé si ustedes han escuchado, pero es típico eso, ¿no? Cuando alguien está sufriendo, comúnmente, ¿qué dicen? ¿Dónde está Dios? Hay hambre, ¿y dónde está Dios? Se caen las torres gemelas, ¿dónde está Dios? En otras palabras, si Dios estuviera, si Él actuara ahí,
entonces esas cosas no sucederían. Eso es más o menos la idea. Entonces se trata de mostrar como que Dios es un ser indiferente, que no se apiada de lo que pasamos, ¿no? Entonces se muestra eso. Y ese tema, pues, que resalta siempre es el sufrimiento. El sufrimiento se ha usado de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, un filósofo romano, Epicuro, decía, él presenta una paradoja de Dios, ¿no? Bajo la idea que él tenía, ¿no? Dice, al existir el mal, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? ¿No? Y entonces él dice, Dios es, se puede decir, no es poderoso como para eliminar el mal, o no es compasivo. Es decir, una de las cosas tiene, o no es piadoso, o no es poderoso. Cualquiera de las dos es, ¿no? Entonces como que cualquier persona se puede quedar como perdido, ¿no? Entonces, ¿Dios qué es? Y queda confundido. Incluso en el mundo cristiano, hermanos, hay muchas personas que tienen esa idea de Dios. Una idea de un Dios enojado, de un Dios airado. Incluso esta doctrina que predomina en el cristianismo, de la doctrina del infierno, es la doctrina que más da, se puede decir, más da fuego a esa idea. Porque es como que si te portas mal vas a ir al infierno, y ir al infierno no significa simplemente quemarse y ya, sino sufrir por toda la eternidad quemándose. Esa es más o menos la idea del infierno. Entonces imagínense todo lo que está detrás. Entonces, por ese motivo, cuando a veces nosotros enfrentamos momentos muy difíciles, como por ejemplo un ser querido muere por un accidente o algo terrible, ¿no? O de repente un terremoto, una desgracia pasa, y en ese momento las personas comienzan a hacerse preguntas que en otros momentos no se hacen. En ese momento es el momento donde las personas reflexionan de una manera más profunda. Incluso dice que yo leí un estudio que se hizo sobre de algunos sobrevivientes al holocausto, ¿no? Nazi, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Muchos judíos sobrevivieron. Y lo curioso fue que en el estudio se mostraba que había muchos que después de todo lo que había pasado se habían hecho más creyentes en Dios, y otros se habían hecho ateos. O sea, la misma cosa le sucedió a todos, pero a unos les hizo más creyentes, más aferrarse a Dios, a otros lo contrario, es decir, apartarse totalmente de Dios. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué? Porque cuando una persona se enfrenta a una situación terrible de sufrimiento, comienza a cuestionarse todo. Y todo lo que estaba construido y todo lo que estaba establecido se mueve, se pone en duda, en tela de juicio. Entonces, por ese motivo, me gustaría reflexionar en esta noche en 5 preguntas. 5 preguntas acerca del sufrimiento. La primera pregunta es la pregunta más común, y es esta, ¿no? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué existe el mal? Esa es una pregunta que se hace, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿No? Esa pregunta busca encontrar el origen del mal. Muchas veces en la búsqueda de ese origen lo vemos de manera tan corta que tratamos de echarle la culpa a alguien, ¿no? La respuesta a esa pregunta puede ser echarle la culpa o encontrar un argumento para tratar de justificar esa pregunta. Entonces algunas personas se enojan con Dios, otras personas maldicen todo, ¿no?
O sea, siempre se busca a alguien a quien acusar, porque tratar de descubrir el origen, ¿no? Y lo que podríamos decir es que el sufrimiento está muy asociado al pecado. No se puede entender el sufrimiento sin el pecado. El pecado está muy unido. Es más, el sufrimiento es una consecuencia, una causa por causa del pecado. Es decir, el pecado es lo que nos trajo el sufrimiento. Y si nosotros ponemos a pensar de una manera más amplia, vamos a darnos cuenta que el sufrimiento, que el pecado entra en una categoría que muchas veces nosotros el pecado lo simplificamos. ¿Qué es el pecado? Respuesta adventista, ¿cuál es? El pecado es transgresión de la ley. Basta. Con esa respuesta parece que ya solucionamos todo, ¿no? Pero no. La Biblia enseña que pecado no es solo eso. Hay pecado de omisión, por ejemplo. Hay pecado que en la Biblia se muestra que no solamente implica una transgresión propiamente, sino que a veces puede ser un deseo, ¿no? Entonces, el pecado es mucho más amplio. Se podría decir que la ley hace que se vea el pecado, pero no quiere decir que ya con eso se ve todo, ¿ya? La ley hace que sea el pecado evidente, se muestre, se haga visible, salga a la superficie. Pero el pecado es mucho más profundo que eso. ¿Y por qué les hablo del pecado? Un versículo que me gustaría invitarles a leer es 2 Tesalonicenses 2:17. A ver, ¿alguien lo puede leer? 2 Tesalonicenses 2:17. Segunda Tesalonicenses ¿es? Sí. Entonces me equivoqué. Hay una equivocación ahí, mía. A ver. Un momentito, entonces. A ver. 2:7 es. 2:7. Ahora sí. Sí, está bien, 2 Tesalonicenses 2:7. Ajá, acá Pablo cuando está hablando ustedes saben que ahí Pablo está dando una profecía, ¿no? Y él está hablando de que en la iglesia se va a introducir algo muy malo, ¿no? Lo que ahí Pablo le llama el hombre de pecado. Y cuando él habla de ese mal que va a introducirse dentro de la iglesia, él dice, ya está, ahí usa esa palabra, miren, ¿en qué palabra usa? Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y cuando hablan del misterio de la iniquidad, está hablando, me gustaría resaltar esa palabra misterio. Es decir, el misterio de la maldad, el misterio del mal, ¿no? Esa es la idea. Y saben que el misterio, es decir, el pecado, es un misterio. Es un misterio que solamente Dios lo va a resolver. Pero que incluso hay una cita en Ellen White que dice que si el pecado se pudiera explicar, se podría justificar. Es decir, el pecado totalmente no se puede explicar. A grandes rasgos por ahí se puede tener una aproximación de eso, de lo que es, pero al fondo de eso no. ¿Y saben? Porque ¿cómo se explica, por ejemplo, que Lucifer pecó en un mundo donde no había pecado, un mundo perfecto? Adán y Eva pecan sin tener no tenían ninguna tendencia a pecar y pecan, ¿no? O sea, hay algo que está más allá de lo que podemos nosotros propiamente entenderlo plenamente. Pero lo que está claro y lo que me gustaría resaltar es que si nosotros tratamos de buscar el origen del pecado, el origen del sufrimiento, vamos a tener que conducirnos al pecado. Y ahí vamos a llegar a un punto en donde no le vamos a hallar una respuesta total. Obviamente que todas las cosas que nosotros sufrimos, no todas le podemos, o sea, se puede decir, hay algunos tipos de sufrimientos que se pueden explicar,
Por ejemplo, si yo me pongo a comer un helado a medianoche en pleno invierno, al otro día de repente voy a estar mal de la garganta. Voy a estar sufriendo por causa de algo que yo hice. Pero no todos los sufrimientos entran en esa categoría. Hay sufrimientos que no tienen una causa directa. Por ejemplo, a alguien le descubren cáncer de piel. ¿Quién es el culpable ahí? Toda la sociedad, porque todos contaminaron el medio ambiente, ¿no? O un niño nació con una deformidad o con algún problema y por causa de eso, mientras viva, sufre por eso. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? Es decir, hay muchas cosas que no vamos a entender cuando buscamos el origen de por qué sufrimos. Es decir, entrar en ese terreno de quién es el culpable, de por qué sufro, no es muy productivo y no va a resolver nada. Entonces, por ese motivo, el sufrimiento, se podría decir, no tratemos de buscar o no tratemos de ir por esa dirección. No es una buena pregunta. La segunda pregunta es una pregunta que se usa mucho. Esa es la pregunta, incluso yo la he escuchado. No hay que preguntarse por qué sufrimos, hay que preguntarse para qué estamos sufriendo. Suena bonito, ¿eh? Es decir, todo sufrimiento tiene un fin bueno. Es decir, más allá de todo hay que pensar en el resultado que este sufrimiento nos va a causar. Eso supondría que el sufrimiento es un medio para lograr un fin bueno. Pero esa pregunta también es insuficiente. ¿Saben por qué? Porque eso supone, como pareciera en muchas ocasiones, como que Dios es el que causa el sufrimiento. En algunas situaciones, ustedes habrán visto, hay una frase que se usa mucho, incluso dentro de muchos creyentes, habrá sido la voluntad de Dios. Y le hacen la voluntad de Dios a tantísimas cosas, y a veces cosas que ni son, no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Por ejemplo, a veces pasa una desgracia, alguien murió de una manera fea, triste, habrá sido la voluntad de Dios. Y cuando nosotros ponemos a pensar, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, saben que, miren la oración que Jesús hizo, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. ¿Qué significa eso? Que en el cielo se hace la voluntad de Dios, en la tierra no siempre. No siempre las cosas que suceden en este mundo es la voluntad de Dios. Y por ese motivo, no siempre todo sufrimiento que pasa tiene un motivo de tratar de hacer algo. Pero la Biblia sí nos hace una promesa, y ahí sí hay que entenderlo, que Dios puede sacar provecho del sufrimiento. Eso sí, Dios no causa el sufrimiento, pero sí puede sacar provecho de él, que es muy distinto. En un caso supondría que Dios lo causa, y también eso hay que hacer una diferencia con el hecho de que a veces Dios ejerce juicios. Eso es muy distinto, ¿no? A veces Dios hace un juicio. Por ejemplo, Dios dio un juicio de final para Sodoma y Gomorra, para los cananeos, el diluvio. Eso Dios lo decreta, o por ejemplo las plagas de Egipto. Son juicios de Dios. Con eso no tenemos nada que ver. Él es el soberano de todo y Él sabe cuándo actuar y por qué actuar, y Él tiene la mayor y la mejor información para saber cómo actuar. Eso no. Pero nosotros como creyentes muchas veces sufrimos, pasamos sufrimiento, y a veces nosotros pensamos como que Dios mandara ese sufrimiento. Incluso cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Job, Job le reclama a Dios de por qué le ha mandado el sufrimiento, ¿no? Varias situaciones ustedes van a ver a Job como diciendo, Señor, ¿por qué? ¿No? O sea, como que le reclama a Dios. Pero la pregunta es, seamos honestos, ¿quién causó el sufrimiento de Job? Satanás. Dios lo único que hizo fue permitir que eso suceda, pero no quiere decir que Él haya generado el sufrimiento. Un versículo que me gustaría leer ahí, que nos ayudaría mucho, es Romanos 8:28. Yo creo que algunos lo saben, ese versículo, ¿no? A ver, si alguien lo quiere leer, sería excelente.
Romanos 8:28. Ajá, excelente. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En otras palabras, Dios dice así: mira, todo tu sufrimiento, todas las cosas que sucedan, sean buenas y malas, si tú me amas, yo le voy a sacar provecho de todo lo que te sucede. Es decir, yo no voy a hacer que te sucedan esas cosas, pero cualquier cosa que te suceda, yo lo voy a aprovechar. Y Dios hace. Es decir, podemos pasar situaciones feas, de sufrimiento, de mal, y Dios puede sacar algo muy bueno de eso. Pero eso lo hace ¿por qué? Porque Él es lo máximo, ¿no? Él nos ama. Y el hecho de estar unidos a su amor, Él va a hacer todo por todo de que nada sea inútil, incluso el sufrimiento, ¿no? Entonces, por ese motivo, no pensemos que todo sufrimiento tiene un objetivo. No siempre. A veces puede pasar que sí, pero no es total, no es absoluto esa respuesta, ¿no? No pensemos que, estoy sufriendo porque algo bueno me va a pasar. No siempre. Hay sufrimientos inútiles. Hay personas que sufren y no hay ningún propósito. Y solamente sucede, ¿saben por qué? Porque vivimos en un mundo enfermo, un mundo malo, un mundo que ha sido influenciado por el mal. Y nosotros estamos en medio de eso. Entonces, en una guerra no sufren solamente los culpables, sufren también los inocentes. ¿Ya? Ahora, la otra pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Saben que esta es la mejor pregunta? Esta es la pregunta preferida de los fieles. ¿Hasta cuándo, Señor? Miren, qué diferencia, ¿no? No es por qué, no es para qué, sino es hasta cuándo. El hasta cuándo implica tiempo, implica resistencia. Mira, Señor, acá están pasando una serie de cosas, Señor. Pasa esto, pasa aquello, pasa lo otro. ¿Hasta cuándo, Señor? Por favor, ya quiero que se acabe esto. Y esto automáticamente nos trae un anhelo de que Dios venga, de que Dios acabe con todo esto. Un versículo que me gustaría invitarlos a leer es Apocalipsis 6:10. Fíjense ese versículo. A ver, ¿alguien lo puede leer? Le agradecería. Apocalipsis 6:10. A ver, quien lo tenga puede leerlo. Gracias. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Saben qué es el clamor de los mártires de la historia? Es el clamor de aquellos que sufren por causa de su fe, aquellos que sufren sin motivo, sin razón. Es de aquellos que sufren siendo inocentes, sin tener alguna causa. ¿Hasta cuándo? Es decir, toda su fe, su confianza lo basan en el futuro, en la pronta venida de Jesús, en la instauración de su reino. Ahí está se puede decir, el clímax de todo el fin del mal, ¿no? del sufrimiento. No pensé, todo sufrimiento acabará con la instauración del reino de Dios en esta tierra. Hasta ese día, hermanos, no pensemos que somos ajenos al sufrimiento. No pensemos que, no, hay personas que piensan, no, mira que yo voy a ser fiel a Dios, hago todas las cosas y como que tengo el derecho que a mí no me llegue el sufrimiento. Pero mentira, hermanos. Nosotros vivimos en un mundo en donde podemos ser afectados de todo. Incluso Dios nunca nos ha dicho que no vamos a pasar por momentos de sufrimiento. Mejor Dios nos ha prometido su presencia cuando estamos en esas situaciones, ¿no? Aunque ande en el valle de la sombra y la muerte,
yo estaré contigo. O sea, no te voy a quitar el valle y la sombra de la muerte. Yo voy a estar ahí. No se va a resolver las cosas acá ya automáticamente. Jesús dijo, dejen crecer la cizaña junto al trigo, hasta la siega. Ahí vamos a acabar con todo. Mientras tanto, que crezcan juntos, el bien y el mal que estén juntos. Paciencia, ¿no? Vamos a la cuarta pregunta, ¿ya? Como les dije, son 5. Vamos a la cuarta pregunta. Les invito a leer el Evangelio de Juan, versículos 2 y 3. Evangelio de Juan, a ver, quien lo tiene puede leerlo. Juan 9, 2 y 3. En realidad desde el 1 hasta el 3, para que sea más claro. A ver, quien lo encuentra lo puede leer. Ajá, típico, ¿no? Ya en ese tiempo también se hacía esa pregunta del buscar un responsable, ¿no? ¿Quién, Señor? Señor, ¿quién fue el pecador? ¿No? Y en ese tiempo era muy fuerte eso, ¿no? De que si había alguien con algún, por ejemplo, si tenía lepra o alguna cosa, era porque algún pecado había hecho, ¿no? Él o alguna persona, alguien relacionado a él, ¿no? Y acá viene y le hace la pregunta a Jesús. Y miren la respuesta que Jesús da. Esa respuesta muy interesante, ¿no? Dice, respondiendo Jesús, versículo 3, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero esta respuesta, en realidad esta traducción genera un problema. Pareciera que Dios causó el sufrimiento del ciego para que después Dios lo sane, ¿no? Eso es más o menos la idea que transmite el texto. Pero saben que esa traducción no es la mejor. La mejor traducción es más o menos así. No es que pecó ni sus padres, pero ya que está así, las obras de Dios se van a reflejar en él. O la obra de Dios se va a reflejar en él. ¿Cuál es la idea del pasaje? La idea del pasaje no es juzgar de por qué él está enfermo, por qué está ciego, sino la idea del pasaje es mostrar que ya que está en esa condición, Dios va a manifestar su gracia y su poder. Y saben que esa respuesta también es una respuesta para nosotros. Ante la pregunta, ¿qué hacemos cuando sufrimos? ¿Qué hacemos con el que sufre? Esta pregunta es una pregunta práctica. Busca alguna acción y la respuesta es aliviarlo. Jesús sanó al ciego, lo hizo ver, y entonces nosotros, al igual que Pedro, pues diremos, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. Es decir, Dios nos ofrece a dar lo que tenemos para aliviar el sufrimiento y el dolor de las personas. Es decir, si nosotros o nuestra familia o alguna persona, alguien que conocemos, está sufriendo, nosotros, más allá de preguntarnos por qué está sufriendo, de buscarle teorizar sobre su sufrimiento, lo que nosotros podemos hacer es ver todas las posibilidades de ayudar para que sobrelleve ese sufrimiento o mejore ese sufrimiento. Si lo podemos mejorar, amén. Si no lo podemos mejorar, al menos sobrellevar, ¿no? No solamente, muchas veces en ese afán también hay que tener en cuenta que no siempre vamos a resolver. A veces nosotros queremos, por ejemplo, alguien está sufriendo y quisiéramos resolverle
su problema y ya no queremos que sufra. Si se puede, amén, buenísimo, excelente, ¿no? Pero muchas veces no es suficiente. Y ahí lo que nosotros tenemos que hacer es también entender nuestros límites. Poner en las manos de Dios, hacer todo lo que está a nuestro alcance y poner esto todo bajo las manos de Dios. Y ese creo que ese es el ejemplo que nos dio Jesús. ¿Qué hizo Jesús con el cieguito? Lo vio que estaba sufriendo, estaba mal, entonces fue y lo sanó. ¿Así? Entonces, esa es una buena acción a tener en cuenta frente al sufrimiento. La última pregunta, y con eso ya vamos a ir terminando. Esta pregunta es una pregunta al revés. En vez de preguntarnos ¿por qué existe el sufrimiento? Esta pregunta la encontré en el libro Frente al dolor del pastor Roberto Badenas. Me encantó esta pregunta. La pregunta, en vez de decir ¿por qué existe el mal o por qué sufrimos?, debería ser al revés. ¿Por qué aún existimos? ¿Por qué existe el bien? A pesar de todo lo malo que hay, ¿por qué todavía vivimos? ¿Todavía existimos? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta es una pregunta muy importante. Saben que en el medio del sufrimiento, yo he ido a veces a dirigir funerales de personas que yo no voy a olvidar, por ejemplo, un caso de una señora que ella tenía cólera con Dios, estaba enojada con Dios. Ella le había sucedido algo muy triste. En un periodo de 8 meses habían muerto 4 familiares. Y ella le entró un terror de que otro familiar muera. Y eso a ella le fue consumiendo. Y mucha gente que lo visitaba bebía todo eso también, ¿no? Ese miedo, esa tristeza que ella tenía. Entonces, cuando él pasó un tiempo, yo la había visitado y todo, ella después un poco, cuando yo la visitaba al principio ya no hablaba, no contaba nada, pero de ahí poco a poco fue diciendo lo que sentía. Y después ella murió en paz, pero todo lo anterior generó un poco en la familia esas cosas, ¿no? Como un enojo un poco a Dios, como un poco medio viendo a Dios como un Dios muy distante, cruel, ¿no? Y saben que yo el concepto que usaba, y que yo estoy muy seguro de eso, es esto, ¿no? ¿Por qué en vez de mirar a Dios distante y lejos no lo mira sufriendo en la cruz? Cuando una persona está pasando por dolor, creo que la mejor imagen es recordar a Jesús yendo hasta la cruz, muriendo en la cruz. La pregunta es, si Dios fuera tan indiferente, ¿por qué tuvo que sufrir? ¿Por qué tuvo que morir? Teniendo en cuenta que Él no tenía la obligación de hacerlo, Él lo hizo voluntariamente. ¿Por qué eligió el sufrimiento como una vía para lograr su propósito con nosotros? ¿Por qué lo hizo? Con todo ese sufrimiento nos muestra que le importamos tanto, que para Él no hay límites de aproximarnos hacia nosotros. Entonces, ese creo que es el argumento, ¿no? Es decir, Dios nos ama tanto, su gracia es tan grande, que pase lo que pase, aún vivimos. Y pase lo que pase, aún así, Él está siempre dispuesto a resolverlo todo y un día acabar con todo el mal que existe. Saben que el versículo que yo quería leer ahí era el de Jonás 4:2. Jonás enojado con Dios, ¿no? ¿Qué le dice a Dios? Jonás 4:2, a ver, ¿quién lo lee? ¿No? Jonás estaba enojado con Dios. Y cuando le habla a Dios, ¿qué le dice?
Lo voy a leer, ¿ya? Miren lo que dice. Así oró a Jehová y le dijo: ¡Ah, Jehová! ¿No es esto que yo decía cuando aún estaba en tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. O sea, Jonás en su enojo dice una verdad, la verdad de que Dios siempre está dispuesto a perdonar, siempre está dispuesto a buscarnos el mejor camino. Y saben que, hermanos, a mí me gustaría terminar diciéndoles esto. Si por Dios fuera, el sufrimiento no existiera. El sufrimiento nunca debió existir. Pero desde que el pecado entró a este mundo, existe. Y para que se resuelva bien el pecado, el sufrimiento y todo, para que se resuelva bien, solo tenemos que tener paciencia. Porque cuando se resuelva, va a ser tan bien que nunca más el mal se va a levantar. Y es por eso que vale la pena soportar, sobrellevar. Ahora, la gracia de Dios es la que nos envuelve en medio de toda situación, aún en esos momentos. Por eso, hermanos, el sufrimiento tocó este mundo, pero un día Dios lo eliminará. Y lo único que nosotros tenemos que hacer hasta ese día es tener paciencia y fortaleza. Hermanos, cuando pasemos por algún momento, un momento difícil, aferrémonos más a Dios, como Job. Job, cuando pasó por todos esos momentos, él dijo así, ¿no? De oídas te veía, mas ahora mis ojos te ven. Bueno, lo va a decir el versículo en un lenguaje más actual, ¿no? Antes te escuché por audio, hoy te veo en video. Es decir, ahora no solamente, antes te oía, pero ahora te oigo y te veo. Eso es lo que pasó con Job. Job, en medio del sufrimiento, fue cuando creció más. En medio del sufrimiento fue cuando él aprendió más cosas de las que no había aprendido en otra situación. Que toda situación que vivamos solo sea un combustible para aferrarnos más a Dios y tener nuestra confianza segura en Él, porque solamente en Él hay solución y solamente en Él hay esperanza. Que Dios nos bendiga y que podamos pasar una buena semana. Vamos a hacer una oración. ¿Les parece? Nos ponemos en pie. Querido Padre que moras en el cielo, gracias te damos por toda tu bondad, tu misericordia con nosotros. Sabemos, Señor, que en este mundo nadie es ajeno al dolor, al sufrimiento, nadie es ajeno a pasar por situaciones complicadas. Sin embargo, Señor, tú nos ofreces tu compañía, tú nos muestras tu gracia, tú nos das esperanza de que un día todo va a acabar. Por ese motivo, Señor, te pedimos que siempre nos sostengas, que siempre nos des las manos, nos des las palabras apropiadas para poder ayudar a las personas que están pasando por alguna situación así. Que podamos aliviar el dolor en la medida de todo lo que podamos hacer. Que tu bondad y tu gracia esté con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén.